Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Le decía en el último sermón que Jesús padeció más que todos nosotros. Inclusive les hablé de su nacimiento, que usted y yo nacimos en una cama, en un hospital, en una casa, pero el Señor le tocó nacer en una pesebrera porque no hubo lugar para él en el mesón. Así que Jesús le tocó enfrentar muchísimos reveses desde el mismo momento de su nacimiento. Por eso Jesús tiene muchos nombres, pero también muchos títulos que le fueron dados. Algunos de esos nombres ustedes los mencionaron. Y yo quiero hoy ampliar esa lista. Y voy a pedirle el favor a los hermanos de multimedia que por favor los pongan en pantalla. No tengo tiempo para que ustedes alcancen a copiar, así que les agradezco, saque su celular y tómele una foto rápidamente y luego en casa los puede analizar y estudiar. Cada nombre que está allí y cada título que se le atribuye a Jesús estaba relacionado con alguno de sus atributos. Estaba relacionado con su carácter o estaba relacionado con su misión redentora. Así que esos nombres son muy importantes. Permítame mencionarlos brevemente. Cristo, Señor, Maestro, Logos o el Verbo, Hijo de Dios, Hijo de David, Cordero de Dios, la piedra angular, primogénito de toda la creación, cabeza de la iglesia, santo, juez, rey de reyes y señor de señores, la luz del mundo, el Hijo del hombre, el Verbo de Dios, el Verbo de vida, Alfa y Omega, Emmanuel, el yo soy, Señor de todos, Dios verdadero, admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, entre otros. Pero les decía que a Jesús perfectamente se le puede endosar un título más, y es el de espíritu resiliente. Espíritu resiliente, haciendo alusión a esa determinación que tenía Jesús para levantarse de los reveses de la vida. Ya que decíamos que resiliencia es ¿qué? La capacidad de levantarse o reponerse de las adversidades. Y Jesús en esto fue el campeón de campeones. Toda dificultad Él la pudo superar. La Biblia solo relata algunos de esos desafíos que Jesús tuvo que vencer, pero sin duda que Él tuvo que haber enfrentado muchísimos más. Y Juan dice que si se escribiera todo lo que Él le tocó padecer, usando una hipérbole, Él dice, los libros no cabrían en el mundo, indicando con eso que todo lo que Jesús hizo y padeció fue mucho más de lo que aparece registrado en estos libros. Y esos padecimientos de Jesús comenzaron con su nacimiento, pasando por su infancia, por su ministerio, por su muerte,
donde un día, después de estar 3 días en la tumba, desafió a la misma muerte cuando dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, desde su nacimiento hasta su muerte, pero aún después de su muerte, Él se levanta victorioso, haciéndole un desafío a la misma muerte, para decir: ni la muerte me puede detener, porque yo tengo una determinación. Denle un aplauso al Señor. Y todo esto para decirles que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar por todas esas luchas y adversidades, ¿cuánto más nosotros? Hay quienes frente a la primera dificultad, yo como que ya no sigo más esto, porque mire las luchas. Jesús era el Hijo de Dios y le tocó padecer todo eso. Sin embargo, Él, en vez de amilanarse, se repuso para vencer toda adversidad. Quiero dar gloria a Dios por los que han entendido lo que dice David en el Salmo 34, 19. ¿Y qué dice David en el Salmo 34, 19? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la diferencia, mis amados, entre unos y otros está en que mientras para unos las dificultades y las luchas son el fin de sus sueños, son el fin de sus metas, son el fin de aquel noble propósito, para otros esas mismas dificultades, esas mismas luchas, por el contrario, activan su resiliencia y convierten sus aflicciones en eso que los catapulta para alcanzar sus sueños, metas y propósitos. Para unos, las dificultades los tiran al piso: ya no voy a hacer más nada, ya me cansé, esto no es para mí. Para otros, esas mismas dificultades son las que los motivan a levantarse y alcanzar esos sueños, metas y propósitos. Sé que alguien se estará preguntando: ¿y qué puedo hacer para no ser de los que los problemas, las dificultades los tiran al piso, los desaniman de inmediato? Yo quisiera ser como ese otro grupo de personas que en medio de las dificultades pueden sacar a relucir el coraje y aún mantener su gozo. Pero yo soy de los que frente a las dificultades se desmoronan. ¿Qué puedo hacer, pastor? Si este es su caso, tengo para usted una buena, una excelente, una maravillosa noticia. Si usted es de los que se desmorona frente a las adversidades y se echa a morir y dice: ya no hay nada que hacer, tengo para usted una buena noticia. Por lo general, esa actitud derrotista, esa actitud de ya no voy a seguir insistiendo, tiene que ver con 2 factores. El primero, influye mucho nuestro temperamento. El temperamento de cada persona influye en esa actitud que se asume frente a la adversidad. Hay ciertos temperamentos que hacen que las personas tiendan a deprimirse, a desanimarse frente a las adversidades, más que otras. Mientras unos con cualquier cosita ya están desanimados, otros
Pueden estar enfrentando las mismas luchas, los mismos problemas, pero sin embargo se mantienen. El segundo aspecto es el carácter. El temperamento es una de las cosas que influye, pero también el carácter influye en esa actitud derrotista o por el contrario, en esa actitud de valentía frente a la adversidad. Aunque algunos consideran que el temperamento y el carácter son la misma cosa, de hecho en algunos diccionarios se usa como sinónimo, sin embargo hay una gran diferencia entre el temperamento y el carácter. Permítame de una manera sucinta establecer la diferencia entre el temperamento y el carácter para llevarlos a donde quiero llevarlos en esta hora. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la manera natural con que un ser humano interactúa con su entorno. En otras palabras, son la manera como los seres humanos actuamos frente a las personas o frente a algunas situaciones de la vida, entre ellas la adversidad. Por eso es que hay personas que están pasando por unas crisis, pero bien severas, y sin embargo pueden estarse riendo, inclusive pueden estar contando chistes. Hay gente que aún en el velorio de su mamá, pues están llorando, pero al ratico pueden estar contando chistes. Y uno dice, pero ¿cómo puede esta persona estar contando chistes en el velorio de la mamá? ¿Será que no le duele? Y a veces uno se precipita y dice, ese no quería nada a esa mujer. No tiene nada que ver con querer o no. Es parte de ese temperamento. Pueden estar un momentito afligidos, pero pueden contar chistes y pueden estar haciendo una cosa y otra. Otros, en cambio, frente a las mismas circunstancias, se echan a morir. Se echan a la pena moral. Ya no quieren ni comer. Inclusive comienzan a aislarse de todo el mundo. Apagan el celular, el teléfono. No estoy para nadie. El día que perdieron a un ser querido, no lo llame porque no van a contestar el teléfono. Se aíslan, se enconchan. Y es sencillamente porque eso hace parte de su temperamento. El temperamento es algo con lo que nosotros nacemos. Es algo que heredamos de nuestros padres. Desde hace unos 2400 años se ha venido hablando acerca de 4 temperamentos que influyen de manera directa en el comportamiento o la forma de ser de las personas. Y esos 4 temperamentos son el sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Pero a partir de 1984 surgió un 5º temperamento y es el temperamento supino. Y ese 5º temperamento enmarca mejor a un grupo de personas. Aunque todos los seres humanos tenemos un poquito de cada uno de esos temperamentos, el que su mayoría de características están en nosotros, ahí nos enmarcamos. Sanguíneo, colérico, flemático, melancólico o en su defecto el supino. Pero ahora quiero que miremos entonces qué es el carácter. Si son diferentes el carácter del temperamento, ya entendimos qué es el temperamento, pero ¿qué es el carácter?
Mientras el temperamento es algo que heredamos de nuestros padres, que no se puede cambiar, pero el carácter es algo que no nacemos con él. Es algo que se va construyendo con el tiempo. Y los ingredientes del carácter son el temperamento, el medio ambiente en que nos desenvolvemos, la educación y en el caso nuestro, de los creyentes, la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Denle un aplauso fuerte a Él. Es que la obra del Espíritu Santo es fundamental en el desarrollo del carácter del cristiano, del carácter del creyente. El Espíritu Santo puede hacer de un flemático, que por lo general es una persona introvertida, una persona alegre, una persona dinámica, una persona decidida. El Espíritu Santo puede hacer de un melancólico una persona emprendedora, capaz de dominar su timidez, sus miedos y así sucesivamente. Y el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es lo que aconteció en la vida de los discípulos. Los discípulos, cada uno tenía su temperamento. Pero en la medida que se fue forjando el carácter de ellos, sus reacciones fueron diferentes. Comenzaron a actuar de manera diferente, porque su carácter comenzó a controlar ese temperamento. No que su temperamento fue cambiado, el temperamento no cambia. Pero cuando el carácter se enseñorea del temperamento, no importa si tú eres un colérico, tus reacciones van a ser diferentes porque vas a ser controlado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Déjeme hablar en primer lugar del apóstol Pedro, quien era un colérico empedernido. Pedro, ese que primero hablaba y luego pensaba. Ese que se atrevía a expresar lo que otros no se atrevían. El que participaba aunque no supiera del tema. Conoce personas que en una reunión ellos van a participar, no importa si no sé de qué están hablando, el asunto es que se escuche mi voz. ¿Ha conocido a alguien? Eso es parte del temperamento. Yo quiero hablar. Hay otros que dicen, no, yo no manejo ese tema, entonces mejor callo. Que hablen los que conocen mejor del tema. Eso obedece precisamente al temperamento. Nuestro hermano Pedro era un colérico, y sepa o no de lo que están hablando, yo voy a hablar. Ese Pedro, después del proceso de la formación de su carácter, parecía otra persona. No que su temperamento haya cambiado, sino que su carácter se enseñoreó de su temperamento. Ahora encontramos a un Pedro mesurado, a un Pedro que aconseja con la paciencia de un flemático. Después de la formación de su carácter, el Pedro que tiró a bajarle la cabeza a Malco, ahora se convierte en un pacificador. Parecía otro Pedro. Una vez sucedió una situación a nivel de la iglesia.
Unos judaizantes querían que los creyentes gentiles comenzaran a guardar todos los rituales de la ley mosaica. Y Pedro estaba allí. Y Pedro, conciliador, pues bueno, si esto ofende a nuestros hermanos judíos, pues hágale hasta aquí. Y trató de mediar para evitar que hubiese un choque allí. Cuando Pablo se enteró de la actitud que había asumido Pedro, Pablo se despachó contra Pedro y hasta de hipócrita lo trató. ¿Y sabe cuál fue la reacción del colérico Pedro? Se quedó callado. Si Pablo le dice eso a Pedro antes de la transformación del carácter, Pedro se lo come vivo. Porque Pablo dice que era así de chiquitico y Pedro un pescador, alguien fornido. Pero Pedro se quedó callado y eso evitó que se dividiera la iglesia. Porque imagínense, si Pedro y Pablo están peleando, entonces ¿qué hubiese acontecido en la iglesia? Pero él prefirió callar. Y luego cuando Pedro habla de Pablo, dice, el hermano Pablo habla con esa sabiduría que el Señor le ha dado. Oye, ¿estamos hablando del mismo Pedro? ¿Estamos hablando del Pedro que por cualquier cosa, pues aquí está mi espada? Sí, pero estamos hablando de épocas diferentes. Una cosa es el Pedro sin el procesar de su carácter y otra cosa es el Pedro con un carácter procesado. Esta es una excelente noticia para los que reaccionamos de acuerdo a nuestro temperamento. El Espíritu Santo puede transformar nuestro carácter y hacernos conforme a la imagen de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué decir del colérico Mateo? Ambicioso, visionario, productivo, intrépido, decidido. Alguien que estuvo dispuesto a soportar el rechazo de toda una comunidad con tal de lograr su propósito, que era hacerse rico a cualquier precio. Cuando Jesús lo llamó, él estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor. Pero después de la ascensión de Cristo perfectamente, ese Mateo, quien era un colérico, perfectamente pudo retomar sus bienes. De todas maneras, este era su sueño, pero no, la Biblia dice que no. Él dejó todo eso como basura. Y se va a predicar con sus condiscípulos y estuvo dispuesto al martirio con tal de agradar a su maestro. Eso por lo que se había echado de enemigo a todo un pueblo ya no le importaba nada, porque el Señor había transformado su carácter y su carácter se enseñoreó de su temperamento. ¿Y qué decir del sanguíneo Andrés? Los sanguíneos son atentos, amistosos, conversadores, entusiastas. Y ese es Andrés. Dice la Biblia que fue Andrés quien entusiasmó a Pedro para que fuera donde Jesús, para que fuera donde el Maestro. Él usó su don natural y llevó a Pedro donde el Maestro. Esta es una habilidad de los sanguíneos. Y cuando usted mira la Biblia, Andrés tenía esa característica. Ustedes saben que el Señor multiplicó los panes y los peces 2 veces, ¿no?
una vez alimentó a 4,000, la otra vez alimentó a 5,000. Pues Andrés vio que el Señor multiplicó unos panes y unos peces. Hubo una necesidad parecida. Y el Señor no había terminado de predicar, pero ya andaba Andrés. ¿Quién trajo fiambre? ¿Quién tiene fiambre? No, que yo preste. Y cuando el Señor termina, no, que yo quiero mandarlos, pero no quiero mandarlos en ayuno. Aquí está. Esa es una característica de estos sanguíneos. Y Andrés es una persona sanguínea. Y ya ustedes saben, el Señor multiplicó los panes y los peces. Pero después de la transformación de Andrés, lo encontramos convertido en un hombre mesurado. Los sanguíneos también siempre quieren hablar, pero este Andrés solo hablaba cuando le tocaba. Mira lo que puede hacer el Espíritu Santo en la obra o en la vida de una persona. Transformó inclusive el carácter de Andrés. ¿Y qué decir del flemático Juan? Aunque Jesús lo apodó junto con su hermano Jacobo, hijo del trueno, encontramos en Juan un hombre tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, característica precisamente de los flemáticos. Pero después de esa experiencia con el Espíritu Santo, Juan es transformado en un verdadero guerrero del Evangelio. El flemático Juan. Ahora, después de esa experiencia con el Espíritu Santo, es capaz de desafiar una orden expresa del concilio de Jerusalén. A él, juntamente con Pedro, los habían metido en la cárcel. Y ustedes saben que milagrosamente un ángel los sacó de la cárcel y ellos se van para el templo a predicar después que el ángel los sacó de la cárcel. Y estaba reunido el concilio y los mandaron a buscar en la cárcel. No están, pero alguien dijo, están predicando en el templo, tráiganlos. Y los trajeron. Y dice la Biblia que trataron de intimarlos para que no predicaran más que en ese nombre. Y es cuando ellos le dice, juzgad vosotros si es justo o no obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso no lo vamos a hacer. Y dice que los azotaron. Y cuando los soltaron de una vez, se fueron al templo otra vez a predicar. Y ahora con más ganas. Y en el templo y por las casas no cesaban de predicar el mensaje del Evangelio. Alabado sea el Señor. El flemático Juan ahora es un hombre osado, a tal punto que rechaza la oferta de la libertad por predicar el mensaje de Jesús. ¿Y qué decir del melancólico Tomás? Analítico, estratega, creen solo en lo racional, característica de los melancólicos. Este Tomás, que fue capaz de decir cuando le dijeron, el maestro ha resucitado, si no lo veo, no lo creo. Porque ellos son racionales. Y él dijo, es más, yo tengo que meter mi dedo en su llaga. Dicen que la herida no fue aquí porque se hubiera rasgado la mano por el peso de Jesús, sino aquí. Si no meto mi dedo allí y mi mano en su costado, no lo puedo creer. Pero ese Tomás, después de la transformación de su carácter, se convirtió en uno de los más creyentes. Esto para decirles, hay esperanza, mis amados.
hay esperanza. No importa a qué te haya o nos haya llevado nuestro temperamento, hay esperanza si le permitimos al Espíritu Santo que intervenga en la formación de nuestro carácter, porque para Él todo es posible. Aleluya. Y cierro con el supino Judas Tadeo. Judas, quien en su epístola nos deja ver varias facetas de su temperamento supino. Los supinos tienen una gran capacidad de servicio. Les fascina servir a los demás. Son de un espíritu afable, confiable como el que más. Pero se reservan su opinión, porque una de las debilidades del supino es el temor al rechazo, temor a ser rechazado. Por eso les cuesta tanto comenzar una relación de amor o amistad. Él quiere ser interpretado, que interpreten lo que está pensando. Cuando un supino es valorado y apreciado, suele ser el mejor amigo. Son leales, son confiables, les gusta cumplir las reglas, hacen que las reglas que se le dieron se cumplan, pero tiene algo muy negativo, y es que se hiere fácilmente, es demasiado susceptible, por cualquier cosa se duele, y lo peor es que cuando está dolido busca cómo herir al que lo hirió, y no descansa, y maquina ¿cómo hago para herirlo? Eso es lo que dice: yo con esta no me quedo, por su temperamento supino. Pero luego, después del proceso, encontramos al supino Judas Tadeo expresándose abiertamente y compartiendo de Cristo con una libertad y una osadía de un sanguíneo. Definitivamente, mis amados, un carácter moldeado por el Espíritu Santo es capaz de sacar a relucir lo positivo de cada temperamento y poner lo negativo en control del Espíritu Santo. Aleluya. La tradición dice que este Judas Tadeo lo torturaron golpeando su cabeza con un mazo hasta aplastarla, tratando de hacerlo renegar de su fe. Y le aplastaron la cabeza y no la negó. Y por último, con un hacha le cortaron la cabeza mientras él seguía firme en sus convicciones. Mira lo que puede hacer la obra del Espíritu Santo. No importa cuál sea tu temperamento. Tal vez el temperamento con que naciste no es el que te gusta. Tal vez eres tímido y quisieras ser extrovertido como el compañero de al lado, como el compañero de trabajo, y no lo eres. O tal vez eres ese Pedro que siempre se está metiendo en líos porque está participando de lo que no lo han invitado y quisieras cambiar eso. Pues el temperamento no lo puedes cambiar, pero lo que sí puedes hacer es dejar que el Espíritu Santo transforme tu carácter y tú serás conforme la imagen del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele un aplauso a Él.